5 minutos, un episodio, una historia. Bienvenidos a En 5 minutos, tercera temporada. Soy Sebastián Candiotti y en cada episodio volveremos sobre hechos que dejaron huella. El 23 de agosto de 1939, el mundo presenció uno de los acuerdos más sorprendentes de la historia, el pacto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop. Firmado en una época de creciente tensión y movilización, este pacto no solo sorprendió a las potencias internacionales, sino que cambió el rumbo de la política mundial, dejando una huella profunda en la historia de Europa y el orden internacional. A principios de la década del 30, Europa vivía un clima de inestabilidad política y económica. La Gran Depresión había sumergido a muchas naciones en una crisis que impulsó a regímenes autoritarios en diversos países, siendo el ascenso del nazismo uno de los destacados. Mientras tanto, en la Unión Soviética, Stalin consolidó su poder con una serie de purgas que eliminaron cualquier oposición dentro del Partido Comunista y llevó a cabo una brutal colectivización de la agricultura. La situación de Alemania, por un lado, y de la Unión Soviética, por otro, se complicaba cada vez más, pues ambas potencias, a pesar de sus diferencias ideológicas, se veían abocadas a una confrontación. En este contexto, la firma del pacto Molotov-Ribbentrop fue un movimiento estratégico de ambos regímenes. A primera vista, el acuerdo parecía inverosímil, pues los nazis y los soviéticos representaban dos ideologías diametralmente opuestas. Sin embargo, la realidad política de la época hizo que los intereses inmediatos de ambos se alinearan de manera pragmática. Por un lado, Hitler deseaba evitar una guerra en dos frentes, ya que su principal objetivo era expandir el Tercer Reich hacia el oeste y necesitaba asegurarse de que la Unión Soviética no interfiriera. Por otro lado, Stalin veía en el pacto una oportunidad para ganar tiempo, fortalecer la posición de su país y proteger la frontera occidental de una agresión nazi. El pacto, firmado en Moscú por el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov y el ministro de Exteriores alemán von Ribbentrop, contenía dos partes fundamentales. En primer lugar, un acuerdo de no agresión mutua, lo que significaba que se comprometían a no atacarse ni intervenir en los asuntos internos de la otra potencia. En segundo lugar, un protocolo secreto que dividía Europa del Este en esferas de influencia, especialmente en lo que respectaba a Polonia y los países bálticos. Este aspecto fue el que realmente desató las tensiones en el futuro, pues sentó las bases para el desmembramiento de Polonia y la incorporación de los países bálticos a la órbita soviética. El pacto en su conjunto tuvo efectos inmediatos. El 1 de septiembre de 1939, una semana después de la firma del acuerdo, Alemania invadió Polonia, lo que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Unión Soviética, que también tenía un interés en ese país y sus vecinos, esperó hasta el 17 de septiembre para invadir la parte oriental, cumpliendo con lo pactado en el protocolo secreto. El reparto de Polonia entre las dos potencias totalitarias fue una de las primeras consecuencias visibles del pacto y marcó el comienzo de un periodo de ocupación y represión para los polacos. Para muchos, la firma de este pacto fue un verdadero golpe a la moral internacional. La Unión Soviética, que en otras ocasiones se había presentado como la defensora de los pueblos oprimidos y un referente de la lucha contra el fascismo, se alió con uno de los regímenes más represivos y agresivos de la historia. La sorpresa fue aún mayor porque en el mismo año la política exterior soviética había mantenido una postura de rechazo a las políticas expansionistas de Hitler e incluso había intentado acercarse a las democracias occidentales. Sin embargo, el pacto reflejó la realpolitik de la época, donde los intereses geopolíticos inmediatos prevalecían sobre las ideologías. En el contexto más amplio de la guerra, el pacto Molotov-Ribbentrop tuvo consecuencias importantes. La ocupación nazi de gran parte de Europa y la posterior entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Alemania en 1941, cuando Hitler rompió el pacto y la invadió, cambiaron radicalmente el curso del conflicto. La alianza fugaz entre los dos regímenes autoritarios permitió a Hitler concentrar sus esfuerzos en el frente occidental sin temor a un conflicto en el este. Para los soviéticos, el pacto les dio tiempo para prepararse militarmente y asegurar su frontera occidental, lo que resultó vital cuando la invasión nazi finalmente ocurrió en el 41. El impacto de la alianza no solo fue territorial, sino también ideológico. Los países del bloque soviético, como Polonia y los países bálticos, fueron despojados de su independencia y sometidos a regímenes comunistas impuestos desde Moscú. La división de Europa en esferas de influencia se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, marcando el inicio de la Guerra Fría, donde las potencias occidentales y la Unión Soviética se enfrentarían durante varias décadas.
5 minutos, una historia y muchas más por venir. Nos encontramos en el próximo episodio.